Buen día, nuestro proyecto consiste en el diseño y simulación de sistemas de microfluídica para la encapsulación y separación de levaduras que expresen péptidos translocales de membrana. Nuestro equipo está conformado por Saúl Gómez y Valentina Quesada. Para comenzar, la microencapsulación tiene un gran impacto en las industrias cosméticas y alimentarias y farmacéuticas, principalmente debido a la posibilidad de proteger compuestos funcionales y valiosos de entornos hostiles. Además, ofrecen una ruta para asegurar que los compuestos encapsulados puedan liberarse de manera controlada. Actualmente hay muchos materiales para producir encapsulados, incluidos fosfolípidos, polímeros naturales y sintéticos y biopolímeros. Además, hay varios métodos disponibles para formar tales encapsulados, incluida la evaporación del disolvente, la gelificación iónica, la coacervación y la emulsificación. Sin embargo, a pesar de esta amplia gama de estrategias, frecuentemente los métodos de fabricación ofrecen un control deficiente de la morfología y la distribución del tamaño y la porosidad. Por otro lado, los dispositivos de microfluídica ofrecen la posibilidad de manipular objetos a microescala utilizando volúmenes mínimos de fluidos y mediante la implementación de procesos que incluyen bombeo, medición, mezcla, separación y generación de gotas o droplets. Respecto a esto, se pueden preparar eficazmente microcápsulas monodispersas de diferentes materiales a través de sistemas de microfluídica basados en la generación de droplets. En este enfoque, las microcápsulas se generan poniendo en contacto dos fases invisibles, y el tamaño y la dispersión de las moléculas obtenidas se controlan ajustando finamente las geometrías de los microcanales y las velocidades de flujo. Además, estos dispositivos resultan útiles para la síntesis de liposomas, vesículas en forma de esfera, que constan de una o más de capas de fosfolípidos. Recientemente, los sistemas de microfluídica basados en la generación de droplets y el corte de estas han permitido la producción de liposomas gigantes o vesículas unilamelares gigantes, que tienen un diámetro en el rango de 1 a 200 micrómetros. El plus de estas vesículas unilamelares gigantes es que exhiben un conjunto de características físicas en cuanto a tamaño, estructura lipídica y la capacidad de controlar el contenido interno que imitan de cerca, aunque de una manera más simplificada, la organización estructural de las células vivas. Por último, este proyecto tiene como fin permitir encontrar nuevos péptidos translocantes de membrana. Para esto se va a hacer uso de la levadura Clueromyces lactis para expresar una librería de ADN irracional con el fin de encapsular por interacción directa con liposomas gigantes aquellas levaduras que presenten péptidos translocantes de membrana en su superficie por medio del uso de métodos de microfluídica. Ahora, la metodología desarrollada en este proyecto consiste en tres fases principalmente. En primer lugar, se llevó a cabo la síntesis de liposomas gigantes, para la posterior encapsulación de levaduras con péptidos translocantes de membrana expresados en su superficie por interacción directa con estas vesículas, y finalmente la separación de los encapsulados para su análisis y procesamiento. Estas tres fases se llevaron a cabo por medio de modelos in silico de sistemas de microfluídica desarrollados en el software Console Multiphysics. Para la síntesis de liposomas gigantes, en trabajos previos se implementó un modelo computacional bajo la física Two-Phase Flow Level Set, cuyas ecuaciones gobernantes corresponden a una formulación incompresible de las ecuaciones de momento y continuidad de Navier-Stokes. En este modelo, se trabajó con una geometría de enfoque de flujo con un canal central para la solución acuosa y dos canales de flujo cortante de fase oleosa y acuosa respectivamente, para la formación de dobles emulsiones que sirven como precursores para la síntesis de liposomas por su interacción con un solvente orgánico que permite el rearreglo de la bicapa lipídica. De esta manera, para la simulación se consideraron unas condiciones de contorno y de no deslizamiento y flujo igual a cero en las paredes de los canales del sistema, modelado en un estudio temporal con una malla controlada por la física de 2444 elementos. Estos resultados preliminares nos permiten evidenciar la formación de las dobles emulsiones en el canal de salida del sistema, presentando un tamaño apropiado y una tasa de generación eficiente. Asimismo, el estudio paramétrico implementado permite concluir respecto a la relación inversamente proporcional entre el tamaño de la gota o droplet y la velocidad de la fase continua, y la relación directamente proporcional entre la velocidad de la fase dispersa y la tasa de generación. También se denota que la constricción aplicada en la geometría posterior al segundo par de entradas de flujo cortante conducen a un incremento en el tamaño de las droplets y contribuyen a una mayor estabilidad de estas. Por su parte, la encapsulación de levaduras en liposomas gigantes fue simulada a partir de la física Mixture Model, la cual tiene en cuenta la interacción de dos fases, una continua y otra dispersa, hasta alcanzar una mezcla homogénea. Para esto,
Las levaduras en solución se aproximaron como fase continua debido a su pequeño tamaño de 10 micrómetros. Por otro lado, los liposomas, al tener un tamaño de 10 y hasta 20 veces mayor que las levaduras, fueron considerados como fase dispersa debido a que su discretización en la solución es más evidente. Partiendo de esta idea, se implementaron 4 geometrías diferentes con el fin de seleccionar aquella que garantice un mezclado eficiente y, por ende, una mejor encapsulación. La primera de estas fue la geometría Serpentine, donde se tienen dos canales a 60 grados para la entrada de cada una de las fases, con un canal de 1 milímetro de 1 milímetro donde convergen ambas soluciones y fluyen a través de varios loops que propician la interacción de liposomas y levaduras hasta alcanzar una mezcla homogénea a la salida del sistema. La física de Mixture Model resuelve un conjunto de ecuaciones de Navier-Stokes para el momento de la mezcla y una ecuación de transporte para la fracción volumétrica de la fase dispersa. Se estableció una condición de contorno de no deslizamiento en las paredes del dispositivo y se determinó un flow rate ratio con una relación de 1 a 1 y un total flow rate de 0.04 metros por segundo para las velocidades de entrada. Estas mismas condiciones se mantendrán para todos los modelos de mezcla desarrollados y que se presentarán más adelante. A partir de un análisis de convergencia, se determinó el comportamiento de la variable de interés en un punto en el sistema para garantizar los resultados obtenidos son independientes de la malla empleada. Esto permitió seleccionar una malla más fina debido a que el cambio en la variable fue menor al 5% y el gasto computacional era aceptable. Por consiguiente, se empleó una malla controlada por la física que consiste de 45.870 elementos en un estudio temporal de 15 segundos con pasos de 0.01 segundos, el cual se llevará a cabo para todos los modelos de mezcla. La siguiente geometría a evaluar se denomina Circular Chambers. Al igual que en la anterior, se tiene una entrada para cada una de las fases, que fluyen por el canal central de 1 milímetro de grosor y que, además, se mezclan en una serie de cabinas que propician el cambio de las líneas de flujo, favoreciendo la interacción entre las fases dispersa y continua. De igual manera, se utilizó la física de Mixture Model con las ecuaciones gobernantes correspondientes y se aplicaron las mismas condiciones iniciales y de contorno que en el caso anterior. A partir del análisis de convergencia desarrollado, se seleccionó una malla fina controlada por la física de 39.870 elementos. La tercera geometría estudiada consiste en una serpentina con loops a 90 grados y la inclusión de unas estructuras circulares en los bordes del canal que conducen al entrecruzamiento de las líneas de flujo y mejoran el mezclado entre las dos fases analizadas. Para la simulación, el modelo implementa la física de Mixture Model y mantiene las mismas condiciones de contorno e iniciales enunciadas previamente. Teniendo en cuenta los resultados del análisis de convergencia, se seleccionó una malla más fina considerando la poca variabilidad en la respuesta de la fracción volumétrica de la fase dispersa y el gasto computacional. De esta manera se implementó una malla controlada por la física de 63.529 elementos. Por último, se tiene la geometría zigzag, cuyo principio es similar a los loops sinusoidales que se presentan en la geometría de Serpentine, pero ahora siguiendo un patrón triangular. Nuevamente se tienen dos entradas que convergen en un canal de 1 milímetro de ancho y la distancia entre picos de los triángulos es de 14 milímetros. Al igual que en los casos anteriores, se utilizó la física de Mixture Model para la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes y de transporte bajo las mismas condiciones y parámetros. El análisis de convergencia realizado determinó que la malla apropiada para el modelo es una controlada por la física compuesta de 42.651 elementos. Ahora bien, para la última fase de la metodología se procedió a simular la separación de las levaduras que no fueron encapsuladas de las que sí lograron entrar a los liposomas. Para esto se modelaron dos geometrías inerciales que utilizan un principio pasivo de rearreglo de las líneas de flujo y la formación de flujos secundarios para la reorganización de las partículas de acuerdo a sus propiedades físicas, sin la necesidad de incorporar componentes activos para lograr la separación con el fin de preservar la característica de bajo costo de los dispositivos desarrollados. El primero de estos dos sistemas tiene una geometría de torus denominada Snail, con un grosor de canal de 1 milímetro y un total de 3 vueltas alrededor del centro del sistema para garantizar una correcta separación. Para este modelo se utilizó la física de Particle Tracing for Fluid Flow, en la cual se determinan las trayectorias de las partículas a partir de la resolución de un conjunto de ecuaciones basadas en la segunda ley de Newton y partiendo de los perfiles de velocidad obtenidos en la solución de las ecuaciones de momento y continuidad de Navier-Stokes, lo que nos permite determinar una eficiencia de separación basado en el conteo de partículas recolectadas en canales de salida determinados para establecer una precisión y una cobertura. Como condiciones de contorno, se consideraron el no deslizamiento en las paredes de los microcanales. Las levaduras fueron modeladas como partículas sólidas con un diámetro de 10 micrómetros y una densidad de 1112.6 kilogramos por metro cúbico, mientras que los liposomas cargados, es decir, aquellos con una o más levaduras en su interior, se modelaron como partículas sólidas con un diámetro de 10 micrómetros y una densidad aproximada de 1001.11 kilogramos por metro cúbico. Como condiciones iniciales se determinó un flow rate ratio de 1 a 1 y un total flow rate de 0.2 metros por segundo para las velocidades de entrada del sistema. En ambos casos se consideraron dos entradas en la geometría para facilitar la diferenciación de las partículas en el conteo a la salida del sistema.